del origen y la evolución del castellano. Dato importante, el castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo, después del chino y antes del inglés, con más de 400 millones de hablantes en el mundo. Como dicen los cuentos, érase una vez en el siglo III antes de Cristo. ¿Cómo se llamaba todo este territorio? Este territorio se llamaba Hispania. Hispania estaba habitada o era poblada por diferentes pueblos. Estos pueblos eran los llamados pueblos primitivos. Cada uno de estos pueblos hablaba su propia lengua. ¿Cómo se llamaban las lenguas habladas por cada uno de estos pueblos primitivos? Se llamaban las lenguas primitivas. Y ahí tenemos la lengua vasca, la lengua celta, la lengua íbera, la lengua griega, la lengua cartaginesa y la lengua fenicia. Eran algunos de estos pueblos que ocupaban el territorio hispánico. Así tenemos entonces lenguas primitivas. ¿Qué va a pasar después? En el año 218 antes de Cristo, estos pueblos primitivos son conquistados, sometidos por los romanos, la invasión romana en territorio hispánico. Los romanos van a traer consigo no solamente su cultura, sus costumbres, sus armas, sino también van a traer consigo su lengua. ¿Y cuál es la lengua que trajeron estos soldados, estos guerreros de Roma? Trajeron el latín vulgar. Entonces ahí va a haber una convivencia, un encuentro, un contacto, influencias recíprocas de la lengua romana, que es el latín vulgar, con las lenguas primitivas. De fruto de esa convivencia, de ese contacto del latín vulgar con las lenguas primitivas en territorio hispánico, van a surgir nuevas lenguas. ¿Cómo se van a llamar esas lenguas? Son las lenguas romances o neolatinas, son las nuevas lenguas. La conquista romana en Hispania se conoce como la romanización. La evidencia más clara de esa romanización es la imposición del latín. Pero repito, este latín vulgar va a convivir con las lenguas primitivas. Producto de esa convivencia van a surgir entonces las llamadas lenguas romances o neolatinas. ¿Cuáles son esas lenguas romances o neolatinas que surgen? Por ejemplo, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, el español, el gallego, el catalán. Son algunas de las lenguas romances o neolatinas que van a surgir en territorio hispánico y se van a diseminar, se van a esparcir por diferentes territorios, no solamente de España. Estas lenguas entonces son lenguas derivadas de un mismo tronco, de una misma madre, que es el latín vulgar. Por eso estas lenguas son lenguas hermanas. ¿Cómo sabemos que son lenguas hermanas? Porque hay mucho parecido entre ellas. Son muy similares. Portugués, por ejemplo, podemos entender sin necesidad de que nosotros hablemos portugués. ¿Por qué? Porque son lenguas hermanas. Se parecen mucho al español o castellano. Mira que estas influencias del latín vulgar al castellano se van a llamar los latinismos. Esos latinismos se van a ir adaptando y van a ir modificándose y van a dar pie al surgimiento de palabras en castellano
o español. Por ejemplo, del latín manus vamos a obtener palabras, ¿sí?, de origen latino, palabras como mano, manual, maniobra, manuscrito. De la raíz latina lacten vamos a obtener palabras castellanas como lácteos, lactar, lactante, lactancia. De esta raíz mater vamos a obtener palabras en castellano como maternal, materno, matermitano. Matermitano es la persona que ha nacido en Madre de Dios, es un topónimo, ya indica el lugar de procedencia. De amicus va a surgir amigo, amical, amicalmente, amigable. De latín corpus vamos a obtener palabras como cuerpo, corporal, corpóreo, corpulento. Y de latín terra tenemos palabras como terrenal, tierra, terrestre, terrado. Todas estas palabras castellanas tienen como base o raíz al latín. Pero antes de ver otras conquistas, importantísimo, este mapita corresponde al País Vasco. Yo te dije que las lenguas primitivas convivieron con el latín vulgar y entre ellas pues hay una influencia recíproca. Van a modificarse también seguramente producto de las interinfluencias, pero va a haber una lengua que se va a mantener pura, intacta y no se va a mezclar con el latín vulgar. La única lengua que sobrevivió hasta el día de hoy. Estamos hablando entonces de la lengua vasca. La lengua vasca, o también llamada lengua euskera, es la única lengua que se mantuvo pura en el proceso de romanización y que pervive hasta el día de hoy. Mira, acá unas palabras en vasco. Buenos días, egunon. Buenas tardes, ona, arraxaldeco. Hola, kaitzo. Adiós, agur. Son algunas palabras propias del país vasco. Este país vasco es una región autónoma de España, mantiene su autonomía y tiene su propia lengua. ¿Cómo se llama su lengua? Vasco o euskera. Una lengua primitiva que sobrevive hasta el día de hoy. ¿Y ahí quedará el asunto después de la invasión romana? No, Hispania va a seguir siendo sometidas por otros pueblos luego de la caída de los romanos. Luego de la invasión romana, España va a sufrir una segunda invasión, ahora a cargo de los germanos.